La guerra de los granos pica y se extiende en Europa, puesto que los agricultores están hartos de las concesiones que disfruta Ucrania de no pagar aranceles por sus importaciones, bajo la mirada silente de la Unión Europea que hasta la fecha, pese a las promesas hechas, no ha logrado estabilizar el mercado en medio de una clara competencia desleal. Ya no solamente es Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, entre otros países europeos, que vetaron el grano ucraniano, sino también Francia. Sí, así como lo escucha. Emmanuel Macron quería guerra con Vladimir Putin y la tendrá con Volodymyr Zelensky, quien no haya a qué brujo encomendarse para salir de la mala racha. ¿Qué hizo exactamente París? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Un reconocido medio europeo, con sede en Bruselas y oficinas adicionales en Londres, Berlín y París, reveló que Francia decidió apoyar los llamamientos de Polonia de imponer restricciones a las importaciones de productos agrícolas ucranianos. La información se basa en las declaraciones, bajo condición de anonimato, de 3 diplomáticos europeos que, sin pelitos en la lengua, sacaron a la luz las intenciones de Macron de entrar en una feroz guerra con Ucrania por los granos. Supuestamente, el presidente francés y el primer ministro polaco Donald Tusk se reunieron durante la cumbre del Triángulo de Weimar en Berlín, Alemania, para llegar a un acuerdo sobre el veto de los granos ucranianos. Las restricciones propuestas entre las partes contemplan presuntamente añadir varios cereales y miel a la lista de productos sujetos a límites de importación y ampliar por 1 año el periodo de referencia para calcular esos límites, a manera de que cubran la etapa 2021-2023. Si bien la primera medida tendría un impacto económico limitado en Kiev, extender el periodo de referencia hasta el 2021, es decir, el último año antes de la guerra proxy contra Rusia, sería mucho más perjudicial porque las exportaciones de alimentos de Ucrania a la Unión Europea fueron mucho menores ese año. Estamos trabajando con Polonia para encontrar una solución que nos permita ampliar las medidas temporales teniendo en cuenta sus preocupaciones, afirmó un portavoz anónimo de la representación permanente de Francia ante la eurozona. Según el medio, las acciones de Polonia y ahora Francia no solo amenazan con descarrilar las negociaciones para ampliar por 1 año más el acceso de Kiev a la Unión Europea de Libre Comercio, sino también provocaría que Zelensky pierda ingresos comerciales por un valor aproximado de 1.200 millones de euros o su equivalente a cerca de 1.300 millones de dólares. Es un recorte masivo para un país que necesita toda la ayuda que pueda recibir, comentó una de las fuentes anónimas del medio, haciendo referencia a que los Estados miembros que están haciendo el mayor espectáculo de su apoyo a Ucrania son también los que más daño están haciendo al país. Las medidas que Varsovia y ahora París impulsan a nivel del bloque europeo reflejan las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo y presentadas por el aliado de Tusk, el eurodiputado polaco del Partido Popular Europeo, Andrzej Halicki. Pasos que se dan en medio de masivas protestas de agricultores que azotan varios países de la región. Específicamente, ¿por qué protestan? ¿Qué exigen? En líneas generales, los trabajadores de la tierra exigen protección frente a los productos baratos procedentes de Ucrania, restablecimiento de las subvenciones al gasóleo, precio justo de sus rubros en el mercado y derogación del nuevo Pacto Verde que limita los cultivos. En este último punto, los agricultores argumentan que están sobrecargados de burocracia y siendo penalizados injustamente al tiempo que la Unión Europea intenta frenar las emisiones de carbono y avanzar hacia un futuro más verde. Por ejemplo, a los agricultores europeos se les exige el uso de ciertos tipos de productos y si incumplen, son sancionados. Pero los rubros de Ucrania son recibidos sin ningún tipo de control
al igual que los provenientes del Mercosur, gracias a los acuerdos de libre comercio. Los agricultores denuncian que estos países presuntamente utilizan hormonas de crecimiento, antibióticos y pesticidas prohibidos en la Unión Europea, que tienen doble rasero a la hora de defender los intereses de los cerca de 10 millones de trabajadores del campo de la región. Si bien es cierto que la agricultura representa el 1,4% del PIB de la Unión Europea, su influencia política es grande, sobre todo cuando miles de tractores bloquean constantemente las rutas claves del comercio durante meses, en medio del dolor de los venideros comicios del Parlamento Europeo previstos para mayo. ¿Cuándo comenzó la guerra por los granos en Europa? El problema data de junio del 2022, cuando la Unión Europea, para apoyar la guerra en Ucrania, suspendió por un año los aranceles a las mercancías ucranianas para ayudar a Kiev a elevar las exportaciones. Esto, por supuesto, en detrimento de los intereses de los agricultores europeos, que tuvieron que soportar que meses antes, es decir, en marzo de ese mismo año, la Comisión Europea abriera corredores de solidaridad y rutas fluviales y terrestres para la salida en masa de los granos desde Ucrania. Luego, en mayo del año pasado, como si no fuese suficiente abuso de autoridad, la Unión Europea prolongó la medida por un año más y desde marzo facilitó la entrada de los cereales ucranianos para ser exportados a terceros países. Aunque vale acotar que por problemas logísticos, la mayor parte se quedó en las naciones limítrofes con Ucrania, situación que generó una gran crisis en el sector agrario europeo, particularmente en Polonia y Hungría, que tras fuertes protestas instaron al bloque a restablecer los aranceles de importación al maíz y otros productos ucranianos. Sin embargo, la Comisión Europea hizo caso omiso a las peticiones y el 15 de septiembre tomó la decisión de no prolongar las restricciones a la importación de 4 productos agrícolas ucranianos a varios países europeos que tienen fronteras con Kiev. Por supuesto, esta decisión disgustó a Polonia, Hungría y Eslovaquia, que ese mismo día decidieron prolongar el embargo a la entrada de alimentos ucranianos, a la par que Zelensky, en su papel de víctima, demandó a estas 3 naciones ante la Organización Mundial del Comercio para exigir que se aceptaran las medidas acordadas con la Comisión Europea. Polonia, Hungría y Eslovaquia se sumaron al veto del grano ucraniano, también impuesto por Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Rumanía, y hoy, según un reconocido medio británico, ya son 25 de los 27 estados de la Unión Europea que no quieren nada con Zelensky. Claro que podrían ser 26 naciones si se confirma la posición de Francia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.